entender un poco más con mayor claridad. Es decir, vamos a definir palabras bíblicas, obviamente con la Biblia abierta. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Imposible que sea tentado, imposible que pueda pecar, imposible negarse a sí mismo, imposible que pueda fallar, imposible que algo le sorprenda, imposible lo puedan burlar, imposible que alguien le venza, imposible le puedan dañar, imposible que yo no le cante, imposible dejar de confiar, imposible que yo no le Bien, mis amigos y hermanos, bienvenidos. Aquí estamos. Vamos a abrir la Biblia y hoy queremos ver la palabra evangelio. Ya usted sabe que anteriormente hemos tratado la palabra fe. Puede buscarlo en nuestro canal Bíblico Cristiano y vamos a estar desarrollando esta serie donde queremos definir también gracia, predestinación, infierno, etcétera, etcétera. Y cualquier otra palabra que ustedes quisieran que tratemos en el canal bíblico, ahí vamos a estar definiéndolas. ¿Por qué razón es importante, amado? Porque nosotros pensamos en palabras. Interesante eso, ¿eh? Pensamos en palabras, pero cuando no entendemos las definiciones de las palabras bíblicas, entonces vamos a caer en errores doctrinales que precisamente la mayoría de divisiones en teología tienen que ver precisamente con este tema del léxico, de las palabras, es un tema de semántica, de no manejar el mismo concepto, es donde viene la mayor división. Entonces, cuando los dos o ambos entendemos cuál es la definición por la Biblia, entonces podemos llegar a conclusiones similares. Así que acompáñame en este estudio y usted va a darse cuenta que la definición que vamos a estar tratando no son inventadas, sino que son bíblicamente, si usted lo va a poder ver en la Biblia, que esa es la idea de lo que queremos desarrollar. Así que vamos a arrancar, no importa dónde estés sintonizándonos, desde Facebook o desde YouTube. No olvides dejarme tu comentario. Si quieres pasarte a Facebook, a YouTube, perdón, ven para acá, porque aquí puedo ver tus comentarios. Aunque yo de momento pasaré a Facebook, que tengo muchos usuarios que me ven allá. Yo pasaré por allá para ver las personas que me están comentando, pero honestamente estoy más aquí, como tengo la plataforma y todo esto, debo estar como más enfocado y me puedo perder en pasarme de un sitio a otro. Entonces para mí es más cómodo porque estoy grabando, chequeando el audio, transmitiendo y sobre todo pendiente con el estudio bíblico. Así que se me haría más fácil si pasas a YouTube y así cuando me comentas, preguntas, comentarios, puedo leerte más fácil. Pero también, como dije, lo haré también desde Facebook. Así que no, en breve paso por allá para saludar a las personas que se conectan con nosotros. Así que vamos sin más preámbulo. Vamos a analizar esta palabra, evangelio. Sobre todo evangelio en este estudio sobre palabras en la Biblia. Bueno, la idea central que queremos manejar como la tesis o la máxima es esta. De plano te la voy a desarrollar y luego ya verás que en el desarrollo del estudio vamos a demostrar que no va a ser una argumentación gratuita, sino que el evangelio es el buen mensaje de Dios que da vida eterna al incrédulo que cree y transforma al creyente que vive por fe. Es el poder de Dios que salva, santifica y sostiene. ¿Por qué queremos manejar esta tesis? Bueno, querido, porque muchas veces malinterpretamos la palabra evangelio. En muchos círculos tú vas a preguntar y la gente te va a decir que es el evangelio y te van a decir que es una buena noticia, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que significa la palabra evangelio, pero que la palabra evangelio no fue usada necesariamente en el ámbito religioso, sino más bien que el evangelio es un anuncio, es una buena noticia que se daba en política, una buena noticia que se puede compartir. Así que vamos a encontrar en la Biblia muy buenas noticias, diferentes buenas noticias, pero solamente hay una buena noticia que es la que salva. Y Pablo dice que solamente hay un solo evangelio porque se está refiriendo a la buena noticia o al buen mensaje. Y de plano,
La palabra evangelio es evangelion, que significa desde el griego buen mensaje. Y basado en esa idea del griego, es que me deslumbra el entendimiento para poder hablar un poco más amplio del evangelio. Normalmente nosotros conocemos el evangelio como solamente el mensaje que da vida eterna. Pero ¿y si te digo que el evangelio va más allá? ¿Y si te digo que el evangelio va más allá del mensaje que salva? Sino también que implica toda la vida del creyente, toda, desde el momento en que nace hasta el momento de la glorificación. Todo eso incluido es el evangelio. Y cuando usted logra entender eso, vamos a tener entonces mayor armonía al poder entender algunas referencias cuando el evangelio te dice, te ordena arrepentirte y en otro momento te ordena a creer solamente. Ah, eso lo vamos a ver un poco más adelante y además ya hemos tratado eso en la fe, en el estudio que tuvimos acerca de la fe. Así que te invito a que lo veas y lo busques en el canal bíblico cristiano. Así que, amados, el evangelio es el buen mensaje de Dios. Por eso digo, el evangelio es el buen mensaje. Escucha con claridad que cada una de las palabras, aquí estamos en la montaña del Monte Everest, cada una de las palabras que estoy utilizando tienen importancia. El evangelio es el buen mensaje de Dios enviado, ¿verdad?, a través de Jesucristo, que da vida eterna al incrédulo que cree y transforma al creyente que vive por fe. Es el poder de Dios que salva. El evangelio es el poder de Dios que salva, poder de Dios que santifica y el poder de Dios que sostiene. Y sobre eso queremos tratar en este estudio que queremos realizar. Así que voy a elegir Romanos. No lo vamos a leer completo, pero vamos a verlo desde el 14 al 17. Romanos 1, 17. Podemos observar que Pablo presenta el evangelio como el tema central. O sea, se presenta que el evangelio es el central de toda la carta. Por eso es importante que hablemos sobre Romanos, porque Romanos enfoca precisamente sobre el evangelio. Pablo introduce la palabra evangelion, como ya he dicho, el buen mensaje, no solo como el anuncio de salvación eterna, sino como el poder de Dios que libera, que transforma y produce una vida nueva. Leemos en Romanos 1, del 15 al 17. Así que en cuanto a mí, Pablo hablando, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estos pasajes encierran perfectamente el planteamiento que te estoy diciendo. Número uno, ¿por qué? Porque va Pablo a predicar el evangelio a personas que ya han sido salvas. Dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pero Pablo ya lo ha dicho desde el principio, le ha llamado hermanos a estas personas que se encuentran en Roma. O sea, son creyentes a los que él le va a compartir el evangelio. Por tanto, mi querido, el evangelio no solamente es el buen mensaje o la buena noticia o el buen anuncio o que provee vida eterna, sino que también que te ayuda a crecer. Y por eso Pablo va pronto a predicar el evangelio. Y luego dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque así fue manifestado el evangelio, y luego al griego. Y porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia, el buen vivir, el buen accionar, la justicia, el carácter de Dios se revela en el evangelio, de que Dios es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso, que expande su gracia para todo el mundo. En el evangelio se revela esto por la fe y se revela para fe. O sea que el justo, y bueno, luego lo dice el justo, ¿cómo es que va a vivir? Así mismo por la fe. Pablo también lo habla eso en Gálatas, de que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú y yo fuimos salvados por la gracia de Dios, sin ningún mérito, sin ninguna obra, sin agregar nada a nuestra salvación, entonces debemos vivir así mismo por fe, sin agregar nada. Y Dios me va a ayudar a santificar cuando vivo por fe. Por eso dice, el justo, no el incrédulo, el justo vivirá por fe. Entonces, estos pasajes nos muestran dos dimensiones del evangelio, así de manera macro.
dos dimensiones, no dos evangelios. El mismo evangelio dimensionado dos veces, o sea, dos dimensiones del evangelio. Número uno, el evangelio que da vida eterna. Aquí presenta el aspecto posicional. Es la buena noticia de que Dios ofrece vida eterna gratuita a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Este es el énfasis del evangelio de Juan. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios que da vida eterna al que cree. Juan 3:16, Juan 6:47 y Juan 11:25 al 26. El que cree en mí tiene vida eterna. Y le dice Jesús con el tema de Lázaro, si yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que presenta Juan. Dentro de la dimensión del evangelio, el evangelio de Juan está destinado para el incrédulo, para que el incrédulo crea el buen mensaje y al creer el buen mensaje, entonces recibe vida eterna, que es el inicio de la vida cristiana. Es el evangelio que salva solamente por la fe. Cuando digo el evangelio, no estoy separando lo que sean dos evangelios, sino me refiero a esta dimensión del evangelio que te inicia, que te entra, que representa a la entrada del reino de Dios, la justificación y el nuevo nacimiento espiritual, que solamente es por la fe, sin ningún mérito, sin ninguna obra, sin ningún arrepentimiento, solamente por creer. Ese es el buen anuncio. Por eso Juan 6:47 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan presenta cómo es que se recibe esta vida eterna y nunca menciona la palabra arrepentimiento, porque solamente es por creer. Y tú inicias la vida cristiana al creer. Tú eres justificado, tú recibes el Espíritu Santo. Dice Juan 1:12 que somos hechos hijos de Dios. Efesios 1:13 que habiendo oído y creído el evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, oyendo y creyendo el evangelio es lo que nos hace nacer de nuevo. Es lo que produce el nuevo nacimiento. La única condición para el ser humano recibir vida eterna es por creer. Ahora, este es el evangelio para el incrédulo, el mensaje de fe para salvación eterna, pero esta dimensión, este evangelio, que el mismo que salva, también santifica. La otra dimensión, la otra cara, aquí sí podemos hablar de una moneda con dos caras. La otra cara del evangelio, no otro evangelio, el mismo evangelio, porque eso es lo que Pablo dice, que si tú naciste por el Espíritu, entonces así mismo mantente viviendo por el Espíritu, creyendo en la gracia de Dios, en el evangelio de la gracia. El evangelio que santifica y transforma en la otra cara. Este es el aspecto práctico y experiencial, o sea, la vida práctica o de santificación progresiva. Cuando vivo el evangelio, cuando creo el evangelio, soy salvo. Cuando vivo el evangelio, entonces comienzo a crecer y a ser santificado. Esto es lo que presenta el pasaje. En Romanos 1, de 14 a 17, Pablo aplica el evangelio a creyentes que ya tienen vida eterna. En Romanos 1:7 puedes verlo. Aquí el evangelio se entiende como el poder de Dios que libera al creyente de la esclavitud del pecado, de la ira presente. Le hace Romano 1 del 18 al 32, donde habla de ira, consecuencias por el pecado, ira de Dios presente. Por eso la ira de Dios se revela a la humanidad, precisamente porque se presenta también la justicia de Dios. Cuando no se vive el evangelio, hay consecuencias, se presentan situaciones presentes aquí en la tierra por no obedecer al evangelio. Y eso es lo que presenta Romanos del 18 al 32. Pablo muestra que la justicia de Dios no solo se imputa, sino que se revela continuamente en quien vive por fe. Y por eso el evangelio se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esto es un proceso continuo por fe. Es el mensaje creído y para fe la vida que responde a esa verdad. Así que cuando tú ves el evangelio es la buena noticia, es el buen mensaje dado de Dios por medio de Jesucristo para que el incrédulo reciba vida eterna, y ese mismo mensaje, porque representa toda la buena vida de Jesucristo, todo el buen accionar de Cristo que nos sirve para nosotros como ejemplo, para tomar su cruz, para vivir el discipulado, para nosotros también crecer. Por tanto, el mismo evangelio que salva es el mismo evangelio que santifica. Esto conecta la verdad posicional, justificación, con la realidad potencial, la santificación. El justo por fe vivirá. Y esto es una cita sacada de Habacuc 2:4, citado por Pablo. El que es justo
por la fe vivirá. Es decir, el incrédulo, cuando cree, tiene vida eterna, pero el justo vivirá la vida abundante, como lo presenta en Juan, que de hecho ese es parte del mensaje de Juan, de que creas y que él creyendo en su nombre tengas vida eterna y desde 13 hacia adelante para que tengas vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es lo que se refiere aquí, que el justo por la fe vivirá el evangelio, la vida del creyente. Es decir, experimentará la vida abundante prometida por el evangelio cuando depende del poder de Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, entonces, todas las epístolas están basadas en el fundamento de los apóstoles. Pero para de aquí, ¿qué es lo que significa el fundamento de los apóstoles? ¿Qué es lo que significa? Bueno, la experiencia que ellos pasaron con el Cristo, todo lo que ellos vivieron con el Cristo. Por eso los 4 evangelios relatan, 3 que son los sinópticos, desde óptica diferente, la vida de Jesucristo. Y uno, que es el de Juan, presenta a Jesucristo como Dios. Entonces, cuando tú analizas los 4 evangelios, por eso se llaman 4 evangelios, porque en los 4 evangelios se revela lo que te acabo de mencionar. Juan presenta el evangelio para vida eterna, que para el incrédulo. El propósito de Juan es para el incrédulo, crea y tenga vida eterna en su nombre. Pero Mateo, Marco y Lucas, entonces son libros para discipulado, que son evangelios, la vida de Jesucristo enfocada para los creyentes. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús el rey Mesías y su reino. Y su enfoque está que el creyente debe vivir sometido al señorío del rey, obedeciendo los principios del rey. Por eso te vas a encontrar el sermón del monte, donde donde vas a encontrar al rey expresando los principios desde el monte, así como Moisés desde el monte Sinaí compartía los 10 mandamientos. Aquí tenemos a Jesucristo desde el monte compartiendo los principios del reino. Y de hecho, cuando nosotros analizamos el planteamiento de John MacArthur con relación al salvación por señorío, te vas a dar cuenta que él dice en su libro, mire que no estamos hablando por hablar, un momentito. Cuando estamos, bueno, ahí se va al revés. Pero ese es el libro de John MacArthur, El Evangelio según Jesucristo. Él dice en su libro que él duró 7 años predicando de Mateo. Y toda su teología, él la extrae del Evangelio de Mateo. Y de hecho, todos sus libros, él lo extrae del Evangelio de Mateo y todo su pensamiento. Por tanto, él es uno de los iniciadores de este Evangelio o de salvación por señorío. Y no es descabellado que él crea esto, porque justamente es lo que viene a enseñar Mateo. Mateo quiere enseñar a los principios del rey y donde los creyentes se someten al señorío de Cristo. Por tanto, el señorío de Cristo es real, no como una condición para el incrédulo. Eso es lo que presenta Juan, pero sí como una condición para vivir en sometimiento al rey. Yo tengo que someterme al rey, yo tengo que someterme al señorío del rey para vivir los principios del reino, para poder crecer en santidad. Y eso es el enfoque de Mateo. Marcos está, el enfoque de su mensaje es presentar a Jesús como el siervo de Dios. Por tanto, en lo práctico es que el creyente sirve con humildad y entrega como su maestro. También Marcos nos presenta vida de discipulado, como Jesús, el siervo sufriente, vino a morir y sufrir y nos llama a nosotros también a servir y nos hace el llamado para ser siervos, esclavos de Jesucristo. Otra vez, lo cual implica abandonar el pecado y estar dispuesto a servir a nuestro Salvador. Y Lucas, que es el evangelio que más presenta el arrepentimiento, quiere presentar, o su enfoque es Jesús, el hombre perfecto y compasivo, lo cual en lo práctico el creyente imita la misericordia de Cristo mostrando compasión y amor activo. Por tanto, sí necesita tener una vida de arrepentimiento. Y note algo interesante. Calvino y muchos de los reformadores veían el arrepentimiento como parte de la vida cristiana, porque ellos citaban y decían que el evangelio, cuando Jesús decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, Jesús no estaba haciendo un llamado para que te arrepientas una vez, sino que una vida continua de arrepentimiento. Por tanto, se espera que el creyente tenga una vida continua del arrepentimiento, y por eso es que los 3 evangelios sinópticos son presentados para creyentes y para que esos creyentes puedan entonces vivir su fe y crecer en santidad. Es todo el desarrollo.
Note que los 3 evangelios sinópticos están enfocados en la vida de Jesús, y cuando nos enfocamos en la vida de Jesús, en esos 3 evangelios, nosotros si comenzamos a imitarlo, si permanecemos en su enseñanza o permanecemos en el buen mensaje, porque eso es el evangelio, la buena doctrina, el buen mensaje de la vida y práctica del Señor Jesucristo, tú y yo vamos a comenzar viviendo en santidad. Pero para el incrédulo, Juan entonces toma una parte de la vida de Jesucristo y lo presenta para el incrédulo, y por eso en Juan 21, él nos dice que de Jesucristo se escribieron muchas cosas, pero estas se escribieron para que creáis y para que creyendo en su nombre tengáis vida. ¿Ves? Y luego él va a presentar 7 milagros para que el incrédulo crea, 7 manifestaciones para que el incrédulo crea al evangelio. Por tanto, el evangelio implica inicialmente en creer el buen mensaje, que al creerlo recibo vida eterna, el buen mensaje que al vivirlo recibo santidad. Y eso es como se presentan los 4 evangelios. Y si te das cuenta que el fundamento de los apóstoles está todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas de Pablo y la Juanina y la de Pedro están basadas en la vida y obra de Jesucristo de los 4 evangelios. Por tanto, todo el evangelio, como dice Pablo en Filipenses, vivan de acuerdo al evangelio, porque también el evangelio es un estilo de vida, no solamente un mensaje que salva, sino un estilo de vida. Y por eso el evangelio se revela por fe y para fe, para presentar la justicia de Dios y para que en nosotros comience a subsanar las divisiones. De hecho, cuando usted analiza la epístola de Romanos, se va a dar cuenta que el problema era de división. Y Pablo iba pronto a predicar el evangelio a los hermanos, porque como estaban en división, el buen mensaje, la vida sometida a Cristo, al señorío de Cristo, como un siervo humilde y viviendo en misericordia. Entonces, ¿qué va a pasar con mi vida, amados? Pues yo voy a subsanar las divisiones, porque ya el mismo evangelio, como yo creo, eso es lo que Pablo va a derrumbar, como creemos que fuimos salvados por la fe, judíos y gentiles, y ninguno es mayor que otro, por tanto, los dos quedamos a merced, quedamos sin obra, ninguno es mayor que el otro, y por eso ya yo no me debo creer mayor que los demás, sino que ahora nos tratamos bien. Y Pablo está tratando de subsanar la división en los hermanos de Roma a través del evangelio práctico. Ustedes, hermanos romanos, que han creído en el evangelio, que ya fueron salvos, entonces vivan el evangelio y subsanarán sus divisiones y sus problemas. Así que los 4 evangelios presentan distintas facetas del mismo mensaje. Los 4 evangelios presentan la vida eterna para el que cree y presenta vida transformada para el que vive en obediencia. Y eso es la congruencia del evangelio. Por eso, amados, el evangelio es más amplio. Y aquí se resuelve toda la discusión que hay entre los de la salvación por señorío y lo de la gracia gratuita, que siempre estamos en discusión. Aquí lo resuelve, porque lo que estamos discutiendo es porque no entendemos el evangelio, lo hemos separado el evangelio para un lado y para el otro. No, que es señorío de Cristo, no, que es gratuito. Ambas cosas son verdad. El problema es que cuando yo digo que el señorío de Cristo es una condición para vida eterna, es un error garrafal. Es no entender el ala del avión, o no entender el evangelio práctico, no entender la dimensión del evangelio. Cuando yo comprendo la dimensión del evangelio, que por un lado es para el incrédulo que cree, que lo cree, recibe vida eterna, y por otro lado el que lo vive, vive en santidad. Entonces yo comienzo a entender que el señorío de Cristo encaja en la vida del creyente, no en la del incrédulo. Tú no puedes pedirle a un incrédulo que se someta a Cristo. Imposible. No puedes pedirle a un incrédulo que abandone su pecado. Imposible. No puedes pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo que muestre los frutos del Espíritu. Imposible. Por eso, crea el evangelio, recibes el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo ahora tienes la capacidad de obedecer y vivir para Dios. Amados, el evangelio es mucho más amplio. Brevemente podemos observar el evangelio en acción según Pablo en Romanos 1 del 14 al 17. Por lo menos el 14 al 15 vemos la misión del evangelio. Pablo siente una deuda, no por culpa, sino por gratitud. El evangelio que lo salvó lo impulsa a servir. Él quiere ir a los hermanos de Roma ahora, porque por gratitud, a predicar el evangelio para que tengan vida eterna. No, ya la tienen la vida eterna, para que crezcan, y eso se hace por gratitud. La misión del evangelio es ir y compartir, subsanar las heridas dentro de la iglesia para crecer en santidad
y eso se hace por gratitud, pero también es el llamado a la misión para ir a evangelizar y llegar a los incrédulos y que ellos crean y reciban vida eterna. Y también se manifiesta el poder del evangelio en el versículo 16 de Romanos 1. Es el poder de Dios para la liberación, no solo del juicio eterno. O sea, miren qué interesante. El mismo evangelio libera del juicio eterno al incrédulo cuando lo cree, pero al creyente lo libera del juicio presente. Romanos 18 al 32. Todo eso que presenta Pablo aquí es juicio presente aquí en la tierra, no es en el infierno, es aquí en la tierra. Cuando tú vives en obediencia a la palabra de Dios, usted es liberado del juicio presente o de la disciplina de Dios. Y eso, usted se evita todos los problemas que no le dieron gracias a Dios y Dios los entregó y volvió y lo entregó. Cada uno son juicios de Dios presente que lo entrega aquí en la tierra por su pecaminosidad. Y eso puede ser posible, mi hermano, para los creyentes, porque los hermanos de Roma estaban en división. Los hermanos en Roma estaban en conflicto y por no aplicar el evangelio de manera práctica, estaban sublevándose o creyéndose más que los otros. Y por eso el poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, no solo para liberarnos del juicio eterno, sino también del dominio del pecado en la vida presente. Por ejemplo, cuando usted vive el evangelio, ya usted no está viviendo en el dominio del pecado. Ay, Emanuel, pero es que un creyente no puede vivir bajo el dominio del pecado. Bueno, lea Gálatas para que usted vea cómo los hermanos también se mordían y se comían unos a otros. Y era de continuo las epístolas para resolver estos conflictos entre los hermanos, porque siempre había uno que se levantaban contra los otros. Y léase Corintio, como los hermanos, habían hermanos carnales, incluso que uno se acostaba con la mujer de su padre, de tal manera que estaban viviendo en pecado constantemente. Y ese hermano fue entregado para el juicio presente de Dios. Y esa es la idea, mis hermanos, de que vivir el evangelio te libra de la ira presente de Dios. Y repito este planteamiento, el evangelio se revela, en el evangelio se revela la justicia de Dios. Perdón, me perdí aquí. Es el poder de Dios para liberación, no solo del juicio eterno, sino del dominio del pecado en la vida presente. En el versículo 17 revela la revelación del evangelio. En el evangelio se revela la justicia de Dios que transforma al creyente en su experiencia diaria, porque la santificación, mis hermanos, es progresiva. Crecemos progresivamente. En el evangelio entonces no solo nos declaramos justos, sino que nos enseña a vivir justamente. Eso es que se revela la justicia de Dios, que Dios revela su justicia, pero a través de su buen mensaje nos enseña a nosotros a vivir justamente. Y esa vida justa, digna de acuerdo al evangelio, es lo que llamamos como la santidad, la obediencia, el señorío de Cristo, el constante arrepentimiento, el constante confesión de pecado, el constante animarnos los unos a los otros. Por eso en Tito 2, 11 a 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otro versículo que encierra ambas verdades. El evangelio que salva, el evangelio que nos enseña, dice, enseñando a los hombres. Así que el evangelio es un estilo de vida también que enseña a los hombres que deben renunciar a la impiedad, arrepentirse, abandonar a la impiedad y a los deseos mundanos, y también nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso, el buen mensaje que vemos a través de los 4 evangelios y de las epístolas de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a el incrédulo mirar a Cristo para recibir vida eterna, nos llevan a contemplar a Cristo para vivir justamente, y que nos enseña a abandonar los pecados y los deseos mundanos, y así podamos vivir sobrio, justamente y piadosamente en este siglo. ¿Te das cuenta cómo el evangelio explicado en su contexto ampliamente ahora cobra un sentido gigantesco, y el mismo evangelio que salva entonces se convierte en el mismo evangelio que santifica? Pero entendido perfectamente, porque si no lo entiendo, voy a decir entonces que el señorío de Cristo es condicional para la vida eterna. Y no, el señorío de Cristo es necesario para la vida justa del creyente. Así que tú y yo tenemos que vivir el evangelio, predicar el evangelio completo. Así que la definición bíblica completa del evangelio
que tengo para ti, para mí es esta. El Evangelio es el buen mensaje de Dios revelado en Jesucristo que da vida eterna al incrédulo que cree y transforma al creyente que vive por fe. Es el buen mensaje que salva y santifica, que libera del castigo eterno y del poder del pecado presente. Es la buena noticia de la gracia que nos salva y la buena doctrina del reino que nos enseña a vivir conforme a esa gracia. Alabado sea nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios por su mensaje, mis queridos. Por eso el Evangelio es tan importante para nuestra vida. Tú y yo tenemos que escuchar el Evangelio, cantar el Evangelio, predicar el Evangelio y vivir el Evangelio constantemente, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios y nos enseña a vivir justamente. Así que algunas aplicaciones finales traigo para nosotros. Antes voy a observar si hay algún comentario de los hermanos. Vamos a ver si hay algún comentario, alguien aquí presente que está con nosotros y de dónde nos ve, dónde nos escucha. Vamos a ver si hay comentarios. Bueno, en esta sesión hemos sido más breve, pero creo que es sustancial. Creo que ha sido de gran bendición. Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos entonces a pasar a algunas aplicaciones para nuestra vida, ya para ir cerrando con este mensaje de esta noche. Aunque estoy listo para también hacer otra reacción al terminar esto de un contenido que me llegó del pastor Miguel Núñez. Así que vamos a reaccionar a eso también, pero no lo vamos a hacer en conjunto. Vamos a algunas aplicaciones prácticas. Tú y yo no debemos limitar o no limitemos el evangelio solo a la conversión. El evangelio es el mensaje que renueva, fortalece y dirige nuestra vida diaria. Por eso no debemos limitarnos solamente a la conversión. También nos llama a que tú y yo vivamos como es digno del evangelio. Filipenses 1:27. Vamos a leer Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Oigan, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. O sea, que el evangelio de Cristo nos ayuda a estar firme en un mismo espíritu, combatiéndose unánime por la fe del evangelio, amados. El evangelio es un estilo de vida que nos lleva a estar firmes, que nos lleva a estar en un mismo espíritu y nos lleva a combatir por la fe a los que se oponen a este evangelio de la gracia. Así que, amados, también, como dice Filipenses 1:27, también nos llama a vivir con humildad, como en el evangelio de Marco, a vivir en misericordia, como Lucas, y en obediencia al rey, como en Mateo, y también una fe constante, una fe que usted la cree en Cristo y recibe vida eterna y luego la mantiene su fe para vivir plenamente, para disfrutar su vida en Cristo, una buena relación con el Señor. Así que predica el evangelio completo. Tú y yo somos llamados a predicar el evangelio completo, pero haciendo la salvedad que la única condición para ser salvo es creer. Pero ese que ha creído necesita vivir en obediencia a la palabra de Dios, al buen mensaje, a la buena doctrina. Que eso es lo que se conoce como la buena enseñanza, y por eso Jesús duró 3 años enseñando. Y dentro de toda esa unidad, enseñó cómo se tiene vida eterna y cómo se crece en el Señor. ¿Y cómo lo predicó Jesús? Solamente por fe. Y por eso tenemos el evangelio de Juan, que su propósito es dado para que el incrédulo reciba vida eterna. Y que ese que ha recibido vida eterna tiene que andar en fe para ser vivificado, para crecer en el Señor. Así que somos llamados a predicar el evangelio completo. Y por último, tú y yo tenemos que depender del poder de Dios. La verdadera vida cristiana se vive por fe y para fe, amados. Dependamos completamente del poder de nuestro Dios. En el evangelio no es solo el punto de partida de la vida cristiana, sino todo el camino. Es el poder de Dios que justifica, santifica y glorifica. Nos instruye en la vida eterna, nos introduce, en la vida eterna y nos enseña a vivir ahora con poder, gracia y
propósito. Amados, yo espero que este estudio no haya sido de bendición y que podamos entender un poco más el Evangelio. Por tanto, estaré leyendo sus comentarios y viendo cómo podemos dar respuesta a sus preguntas o ver sus opiniones, qué le ha parecido este contenido. En los próximos capítulos vamos a estar viendo próximas palabras, como le había dicho, gracia, infierno, predestinación, y otras palabras más. Y si a usted le gustaría que yo trabaje una palabra en específico que hoy día ha sido malinterpretada, déjenmela saber en los comentarios, mis queridos, que con gusto vamos a tratarla, vamos a trabajar la salvación. No hemos trabajado la salvación, vamos a hablar acerca de la salvación. Ya hemos visto hasta ahora evangelio y fe. Si usted ve este contenido por primera vez, sepa que en este canal vamos a estar trabajando todas estas palabras de igual manera, expresadas bíblicamente y desarrolladas como lo estamos haciendo ahora. Así que, amados, muchísimas gracias por su paciencia y por llegar hasta el final. No olvides suscribirte al canal Bíblico Cristiano, dejarnos tus comentarios, compartirlo con otras personas, que esto va a ser de gran edificación para mi vida y para su vida también. Gracias, amados, por llegar hasta aquí. Vamos a ver, que veo que tengo personas conectadas antes de cerrar el en vivo, si podemos interactuar con algunos hermanos aquí presentes.